Bienvenido a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de la resistencia en paralelo, ¿ok? ¿Qué es un sistema en paralelo? Un sistema en paralelo es aquel donde los elementos, en este caso la resistencia 1 y la resistencia 2, están bajo un mismo diferencial de potencial. Si ustedes pueden observar aquí, tenemos R1 bajo estos mismos dos puntos de potencial, igual R2 está en este mismo diferencial de potencial. Por ejemplo, si aquí tenemos un voltaje, ¿verdad? Este voltaje va a ser igual en los nodos, se llaman nodos, en los dos nodos que está la resistencia o los elementos. Entonces, este es un sistema en paralelo donde los elementos tienen el mismo voltaje. Eso se llama circuito en paralelo. Entonces, la resistencia total para un circuito en paralelo está dado por la siguiente fórmula. El inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de la resistencia colocada en paralelo. Entonces, uno entre la resistencia total, que va a ser la resistencia total aquí, que va a quedar entonces como el mismo voltaje, ¿verdad? Esto va a quedar, estas dos resistencias van a quedar en el siguiente circuito con una R total, ¿ok? Entonces, esa resistencia total, cuando la queremos calcular, va a ser igual entonces al inverso de la resistencia total entre la suma de los inversos de todos los elementos en paralelo, en el caso de la resistencia. Entonces, sumamos los inversos, que sería 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia número 2. Ok, hacer esta operación matemática, multiplicamos como máximo divisor común, colocamos el producto de la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 y hacemos la aplicación algebraica de dividirlo y multiplicarlo por el número, por el numerador. Ok, entonces nos da que R1 por R2 igual, está dividiendo a R2 más R1. ¿Por qué? Porque cuando divido aquí a R1, me queda R2 por 1, R2. Y esto cuando divido por R2, me queda R1 por 1, R1. Entonces R2 más R1 sobre R1 por R2. Entonces esto nos da que el inverso de la resistencia total va a ser igual a R2 más R1, ¿verdad? Entre R1 por R2. Yo aquí lo que hago es invertir la ecuación. Es decir, yo lo que hago es invertir, esto pasa para arriba, pero para que no haya ningún efecto, esto también debe pasar para arriba. Entonces, por eso R total, cuando pasa por arriba, debo invertir esto también. Y me queda entonces que R1 por R2, lo que estaba abajo, ahora queda arriba, R1 por R2. Y lo que estaba arriba, ahora queda abajo, lo invertir en ambos lados de la ecuación. Eso no altera la ecuación matemática. Entonces, si R1 es igual a R2, por ejemplo, si son 10 ohmios, si R1 es 10 ohmios y R2 es 10 ohmios, vamos a tener que R por R es R cuadrado, porque es el mismo número. Y R1 más R2 es igual a 2 veces R, ¿ves? Porque R más R, 2 veces R. Una R se simplifica porque está dividiendo con el cuadrado y nos queda que la resistencia en estos dos elementos, que es igual, son resistencias iguales, va a ser el valor de la resistencia dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, esta R total va a ser la resistencia entre 2. Esto si las resistencias son iguales en el circuito R1 y R2. Es importante de notar también que, por ejemplo, si usted se encuentra varias resistencias, también se le va a ir sumando en los inversos, ¿verdad? Siempre la resistencia total va a ser inferior a la menor resistencia en paralelo. Siempre escuchen eso que le estoy diciendo. Nunca va a estar en el medio de una de las resistencias. Siempre en un sistema paralelo, la resistencia total va a ser inferior al valor menor de la resistencia colocada en paralelo. Bueno, espero les haya gustado este video y suscríbanse y denle like. Muchas gracias.